Saludos y bendiciones para todos y todos acá en este lugar, especialmente para los que nos ven a través de YouTube, para el cual se está grabando este video, y todos los que a través de cualquier otro medio de comunicación social nos puedan ver. Esta es su Escuela Teológica Integral Reformadora, desde acá, desde Palo Grande, Parroquia Hilario Lunas y Luna, Villanueva, municipio Morán, Estado Lara, de la iglesia Manantial de Vida. Esa la pueden decir todos fuerte para que sepan que aquí hay gente, que no estoy solo. La iglesia Manantial de Vida. Bueno, vamos a la clase correspondiente para el día de hoy, clase número 3, de lo que es códigos y reglas de interpretación, lo que comúnmente siempre se ha conocido como hermenéutica. Vamos entonces a continuar desarrollando el tópico que venimos sobre las reglas de interpretación del contexto, es decir, evitar sacar los textos de su contexto y darle una interpretación de una manera eisegética, como muchos lo hacen. Cuando nosotros dejamos el texto en su contexto y revisamos el contexto, valga la redundancia, entonces hacemos una exégesis y podemos sacar lo que realmente quiso decir el que escribió, lo que lo mandaron a escribir. ¿Sí? Vamos al quinto ejemplo y nos dice el quinto ejemplo lo siguiente. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Eso está ¿dónde? Primera a Corintios 15, 19. Si lo leemos así y agarramos la interpretación así, ¿qué vamos a decir? Que el texto sagrado está diciendo que nosotros somos los seres humanos más dignos de conmiseración. Pero ya va, ¿eso será realmente así? Vamos a estudiar el texto, vamos al contexto para ver qué es lo que nos quiere decir el texto. Según lo que está escrito, fuera de su contexto, Pablo dice que nosotros, quienes esperamos en Cristo, somos la gente más miserable del mundo y dignos de lástima. Pero al tomar en cuenta el contexto, podrás entender que Pablo está afirmando que en el caso de que Jesús no haya resucitado, obtendremos una posición de lástima y conmiseración. Analicemos el contexto. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Cómo? Primicia de los que durmieron es hecho. La pregunta es, ya va, ¿Cristo es el primer ser resucitado? Sí. Pastor, pero Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y los otros del Antiguo Testamento, ¿qué pasó con ellos? ¿Ellos no resucitaron? No. No. Ellos tuvieron una resucitación, porque hay una diferencia entre resurrección y resucitación. Resucitación, alguien que estuvo muerto, alguien que estuvo vivo, murió y volvió a la vida para volver a morir. Eso es resucitación. En el caso de Jesús, Él estuvo vivo, estuvo muerto, volvió a la vida para no morir jamás. Es el primero que alcanza ese nivel sobre la faz de la tierra. Es las primicias de los resucitados. ¿Por qué las primicias? Porque vienen otros. ¿Quiénes son esos otros? Nosotros. No, compañeros. Yo no me cuento entre ellos. Los que ya en Cristo han muerto, los que ya en Cristo han dormido, para ellos está la promesa de resurrección. Para nosotros la promesa es que el día que Cristo venga seremos transformados. Esto corruptible, hablando de la mente, esto mortal, hablando del cuerpo, sea transformado todo y seamos llevados y entregados por el Espíritu Santo en las nubes del aire a Cristo Jesús. El que es el primogénito de entre los resucitados. Y el primogénito de entre los hijos de Dios. Es decir, el primero de muchos. Amén. Amén. Ahora el caso está, analice esto.
Si nosotros nos viéramos como nos ve el mundo, como una religión, hablando de este texto, que si Cristo no hubiese resucitado, nosotros somos los seres más dignos de conmiseración, quiero decirle que la única religión, hablando como si fuera mundo, que no lo soy, la única religión que tiene a su líder, a su fundador, vivo, somos nosotros. Las demás religiones a nivel mundial, sus líderes están muertos. ¿Dónde está Mahoma? En la tumba. ¿Dónde está Confucio? En la tumba. ¿Dónde está Sai Baba? Uno de los más recientes que murió, de la India. Y así sucesivamente. Todos los líderes de todas las organizaciones, todos los fundadores de ellas están muertos. Pero en el caso de nosotros, en el caso del fundador de la religión de nosotros, supongamos que esto sea religión, que no lo es, está vivo porque murió, lo asesinaron, pero al tercer día resucitó. Entonces no somos dignos de conmiseración. Y los otros que tienen a su líder muerto, ellos sí. Lamentablemente por ellos. Pero los llamamos que vengan aquí donde nuestro líder resucitó. Se llama Jesús. Sexto ejemplo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Leyendo este pasaje, sin tomar en cuenta el contexto procedente y subsecuente a mero rasgo, podemos decir que tales principados y potestades se refiere a demonios o seres espirituales. Es decir, la mayoría de nosotros nos han predicado y seguimos predicando como buenos discípulos que Cristo venció al diablo en la cruz. Y déjeme decirle que eso no es cierto. Jesús no venció en la cruz al diablo. Vamos a estudiar a quién venció. Vamos al texto. En este pasaje, Pablo no está haciendo referencia a los demonios en una forma directa. Cuando hace mención a principados y potestades, si analizamos bien el pasaje tomando en cuenta la hilación del pensamiento, muy importante que cuando usted esté leyendo una historia, un capítulo, un tema, usted haga hilación del pensamiento. ¿Dónde comienza la historia y dónde culmina? Para que usted no esté metiendo lo que no tiene nada que ver con la historia dentro de la historia. Entonces, si hacemos la hilación del pensamiento y revisamos en el fondo cultural y el contexto, nos podremos percatar que Pablo se está refiriendo a quienes representaban la ley, a los gnósticos y místicos de aquellos tiempos, a falsos maestros que pretendían extraviar a los colosenses de la doctrina. En el verso 16, Pablo dice, por tanto, conectivo, es decir, por lo que les acabo de decir, o por lo que les acabo de expresar, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, fiestas anuales, luna nueva, observaciones mensuales, o en día de reposo, o el sábado, observaciones semanales. Mi pregunta es, ¿tienen que ver los demonios con tales costumbres? No, entonces no está hablando de demonios. Donde la mayoría de nuestros predicadores han metido demonios, no tiene nada que ver con demonios. Pablo está diciendo acá que en la cruz Jesús venció ¿a quién? A los representantes de la ley, a los religiosos de aquel entonces, al grupo de hombres que detuvieron a Jesús en el Getsemaní y luego lo llevaron ante Pilato y luego Pilato lo envió ante Herodes y Herodes nuevamente se los pelotea otra vez ¿a quiénes? Al Sanedrín, para que ellos ejecutaran a Jesús como realmente convenía. Sin embargo, ¿sobre quién se dio victoria aquí? Bueno, Pilato quiso que fuera Herodes quien asesinara a Jesús o quien lo ejecutara. Herodes no quiso hacerlo, Pilato no quiso hacerlo. Finalmente, ¿quiénes lo hicieron? Los que no querían mancharse las manos de sangre, tuvieron que hacerlo. Entonces, ¿los venció o no los venció? Estaba escrito que tenían que ser ¿quiénes? Los sacerdotes. No era Pilato ni era el otro. Y ellos no pudieron hacerlo. Ahora, de ninguna manera, pero debemos hacer la observación bajo otro contexto y entender
que Jesús, al vencer y despojar a estos personajes, tales como los que representaban la ley, los gnósticos y místicos que le brindaban culto a los ángeles, quedaron al descubierto y derrotados los poderes de las tinieblas que influyen y operan desde estas autoridades. Ya eso quedaría en segundo renglón o en el mundo espiritual. Entonces, no es en la cruz del Calvario que se adjudica la victoria de Jesús sobre el diablo y sobre los demonios. Es en el infierno, cuando es extraído de allá. Ahí sí se dio la gran victoria de Jesús sobre los poderes infernales de las tinieblas. Y si hay un sitio donde pudiéramos decir que geográficamente nació la iglesia, es allá. No en Hechos capítulo 2. Porque en Hechos capítulo 2 la iglesia es investida de poder. Ya la iglesia existía. Porque la iglesia, lo primero que nace de un cuerpo en un parto natural es la cabeza. Y Jesús, ¿a dónde tomó victoria sobre el diablo y sobre los demonios? En el infierno. ¿De dónde él sale victorioso? Del infierno. Por lo tanto, si hay un sitio donde decir que geográficamente nació la iglesia no es Jerusalén, es en el infierno. ¿Estamos claros? Si usted no lo entiende mucho, no hay problema. A mí me pasó lo mismo. Séptimo ejemplo. Así que la fe, oiga lo que viene, es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. A largos rasgos, leyendo este versículo sin tomar en cuenta el contexto, podemos afirmar que lo que le da fe al creyente, esto está contraproducente aquí, lo que le da fe ¿a quién? Al creyente. No, si es creyente ya tiene fe. Lo que le da fe al creyente es la palabra. Posición que teológicamente y exegéticamente está totalmente descontextualizado y desvirtuada en nuestra creencia. Si analizamos el pasaje completo, respetando la hilación del pensamiento del mensaje que está transmitiendo Pablo, su referencia es a la fe que produce el mensaje de las buenas nuevas, nótese, de las buenas nuevas que es Cristo como el Salvador. Analicemos el pasaje completo, pero en este caso es al mundo, es decir, a quien le produce fe el mensaje o la palabra es al mundo que no tiene fe. Entonces, si nosotros somos creyentes, ya la fe es una realidad en nosotros. Por lo tanto, la palabra o el mensaje de la palabra a nosotros no nos produce fe. Nos produjo tiempo pasado cuando éramos mundo. Pero ahora que somos Cristo, el mensaje, la palabra, viene a darnos conocimiento para desarrollar fe. Es otra cosa. Porque ya la tenemos, pero necesitamos desarrollarla. ¿A dónde la vamos a desarrollar? En la palabra. Ahora, vamos a ver el texto. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ya eso lo hizo usted y lo hice yo. Amén. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Por lo tanto, no basta solamente confesar con nuestra boca. Hay que primero creer ¿a dónde? En el corazón. Y entonces aquí es donde yo tengo una crítica agresiva contra los predicadores. ¿Cómo así, pastor? Agresiva. Bueno, este tipo de predicadores que nosotros invitamos a eventos de calle o a eventos con los inconversos, ellos luego de predicar hacen el llamado y no pasó nadie. Sin embargo, en el entorno de todas las campañas siempre hay un grupito de sangaletones que andan por ahí, hembras y varones. Y el predicador llega y les dice, bueno, vamos a pasar o pasen acá que voy a orar por ustedes. Solamente quiero orar por ustedes. Y entonces, como es para orar solamente, ellos pasan a recibir la oración. Una vez que pasan a la oración, entonces el predicador de avión les dice, repitan conmigo. Y los hace repetir una oración a un Dios que ellos no conocen ni creen en él. Pero lo grosero del caso es que una vez que terminan, anótelos a todos ahí.
10 personas. Luego le dicen al predicador, aquí están los hijos que te dejé, cuídalos. Cuando yo vuelvo otra vez los quiero ver en la iglesia. Evangelista que me ves y me oyes, o predicador que haces esto, eso está mal hecho. Tú no estás obligando a nadie a entrar. Ellos están repitiendo, manipulados, intimidados y controlados por ti. Cuando ellos lo hacen sin creer, de nada les sirve que confiesen lo que no conocen ni creen tampoco. Primero enséñales para que conozcan, y luego que conozcan tengan fe, y luego confiesen y sean salvos. Si confiesas sin creer y conocer, no hay salvación ninguna. Aquí me dice que son las dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Conocer para luego creer y luego confesar. ¿Están aquí o se fueron? Pastor, usted vino más agresivo que la vez pasada. Pareciera que sí. Levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero primero se cree con el corazón, que tiene que ver con el alma y tiene que ver con el conocimiento, porque usted no va a creer en lo que no conoce. Pues la Escritura dice, ¿dónde dice la Escritura? La Biblia de estudio lo lleva a usted a donde está escrito en el Antiguo Testamento, que es lo que dice la Escritura, lo que yo voy a repetir ahorita. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso está por allí en el Antiguo Testamento. Usted busca el texto en sus estudios. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito. Tiene que buscar dónde está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian, repita conmigo, la paz. La paz. No de los que andan aterrorizando a la gente con sus predicaciones, con sus mensajes. Que Dios viene a acabar todo esto con fuego, con candela y cuantas cosas más. No. Los pies, o bienaventurados y dichosos, los pies de los que anuncian la paz. El evangelio de la paz. El evangelio de un Dios que derramó toda su ira sobre su Hijo en la cruz del Calvario para abrir un espacio que se llama gracia, que también tiene su fin. Ok, los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Romanos 10, 8 y 6. En conclusión, en esta regla de interpretación, pudimos notar la importancia de hacer uso del texto con su contexto, pues esto nos lleva a seguir lo que se conoce en hermenéutica como la hilación del pensamiento. Es decir, no sacamos el texto por las greñas y le dimos nuestra interpretación, no. Hicimos una exégesis y buscamos la verdadera interpretación de lo que quiso decir el escritor. Vamos a las reglas de interpretación de los pasajes paralelos. Muy importante cuando usted lee, esto se ve mucho en los 4 evangelios, sobre todo en 3 de ellos, los denominados sinópticos, los evangelios sinópticos. ¿Qué significa sinóptico? Que se parecen, son muy similares. Marcos, Lucas y Mateo. Juan escribe muy diferente, es un evangelio muy diferente. Pasajes paralelos son aquellos que tratan un mismo asunto, tema, segmento o sucesos históricos, como también aquellos que tratan una misma doctrina. Primer ejemplo, la única forma de saber que el escrito colocado sobre la cruz decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, es hacer un estudio paralelo de los 4 evangelios, ya que los evangelios sinópticos no registran en forma completa dichas inscripciones, pero el evangelio de Juan, que no está entre los sinópticos, lo registran por completo. Mateo 27, 37, usted lo anota y lo lee en su casa o lo oyen en el audio o en el video. Marcos 15, 26, Lucas 23, 38, dicen algo similar ellos 3. Pero Juan 19, 19 aclara algo
que los otros no lo aclaran. Por eso cuando usted le toque estudiar, cuando usted le toque predicar, entonces Dios lo dirige a que predique en Mateo. Bueno, lea el tema de Mateo, que muchas veces lo registra Marcos similar, o lo registra similarmente Lucas. En algunos casos, muy pocos casos, lo vas a conseguir en los 4 evangelios. Normalmente está en los 3. Entonces, Mateo te dice algo que no dijo Marco, Marco dice algo que no dijo Mateo, pero Lucas va a decir algo que no dijeron los otros 2. Y entonces vas a tener mejor luz para interpretar y tener mejores cosas que expresar cuando lees el tema paralelo. Lo que se conoce como los textos paralelos, que tienen que ver con el mismo tema. Ahora, vamos al ejemplo número 2. ¿Cómo sabemos que fue Pilato quien escribió las inscripciones sobre la cruz, ya que los evangelios sinópticos no lo registran? Mateo, Marcos, Lucas, hasta ahí. De paso, el evangelio de Marcos es el primer escrito. ¿Y por qué colocaron a Mateo? No sé, yo no era el que estaba, el que dirigía los que diagramaron y colocaron los libros. Pero cuando usted busca la Biblia que tiene la aproximación del tiempo que fueron escritos, el primer evangelio escrito fue por Marco. Marco no anduvo con Jesús. Lucas tampoco anduvo con Jesús. De paso, Lucas es uno, tengo entendido que es uno de los escritores bíblicos no hebreos, porque oí decir que en el Antiguo Testamento, debo de averiguarlo o investigarlo, hay otro escritor de los profetas menores que tampoco era hebreo. Lucas era griego, era compañero de Pablo, era médico. Entonces, Marcos escribió lo que investigó, lo que indagó. Lucas escribió lo que investigó, lo que indagó. Ahora, Mateo y Juan sí fueron presenciales, vieron las cosas allá. Y sin embargo escriben diferente. ¿Sí? Ok. Solo tomando en cuenta las reglas de interpretación de los pasajes paralelos, nos podemos dar cuenta de ello, ya que solo está registrado en el Evangelio de Juan. Juan es el que dice quién escribió, y de paso le dijeron que quitara eso, que no lo hiciera así. ¿Y cuál fue la respuesta de Pilato? Lo que he escrito, escrito está. ¿Sí lo han leído, verdad? Mateo 27:37 es el mismo tema, Marcos 15:26, Lucas 23:38 y Juan 19:19, es donde tenemos la respuesta clara y nos dice quién mandó a escribir lo que se escribió sobre la tabla que estaba arriba puesta en la cruz. Tercer ejemplo, nunca debe darse una interpretación oiga lo que viene, Apocalipsis 6, sin tomar en cuenta Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Son temas paralelos, como pasajes paralelos. Todo lo dicho por Jesús en estos evangelios, en un aspecto literal, está registrado en Apocalipsis 6 en una forma simbólica o alegórica. El no tomar en cuenta los pasajes paralelos para interpretar las citas antes mencionadas puede hacer caer al creyente en el terreno de la especulación y la fantasía. Cuarto ejemplo. En este ejemplo podemos demostrar, oiga lo que viene, que Judas, el discípulo que entregó a Jesús, lo vio resucitado. Pasemos a estudiar los evangelios en forma paralela. En este punto mucha gente se nos ha escandalizado y sin embargo hay otros que dicen que Judas no vio a Jesús, pero porque al final le voy a demostrar donde el texto dice que los 12 vieron a Jesús y entonces a alguien le decía, le contaba y dijo, no, ese es que ya habían elegido a Matías, ya va, pero es que a Matías lo eligen después de que después de que Jesús asciende a los cielos en los 10 días que está en los discípulos en la espera del Espíritu Santo. Vamos entonces a la base bíblica, Marcos 16:14. Expresa, finalmente se apareció a los 11. ¿No vio, hermano? A los 11. Ya Judas se había ahorcado. Ya va. Eso es lo que te enseñó la película. Y como te dejaste adoctrinar por la película, que no tiene un guionista cristiano, que los guionistas son inconversos en su mayoría y otros católicos, entonces usted cree que Judas entrega a Jesús y salió y se ahorcó. Hoy usted va a ahorcar esa idea que tenía.
y la va a dejar. Ok, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. Mira lo que comienza Jesús haciendo con ellos. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús para sus discípulos? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es decir, cuando las mujeres le dijeron que él había resucitado, no creyeron. Salieron corriendo. ¿Se acuerdan dos de ellos, verdad? Y uno pasó al otro y llegó primero, y el otro llegó después, y ¡chum!, se metió para dentro de la tumba a ver qué veía. Sin embargo, aquí le dice los 11. Pero vamos a la Biblia, por allá, busquen la Biblia, y vamos a Juan, capítulo 19, verso 24, que expresa lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. Mira que Jesús llega mostrando manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Pero Tomás, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino en la primera reunión. Marco me dice que habían ¿cuántos? 11. ¿Faltaban cuántos? 1. ¿Quién era el que faltaba? Judas. Aquí me acaban de decir quién es el que faltaba. ¿Quién es el que faltaba? No, Tomás. Y si faltaba Tomás y habían 11, ¿estaba Judas o no estaba? Mano, pero es que la Biblia no lo dice. Perdónenme. No seamos tan mentecabilla. Ya no tiene un hueco por dentro, ¿no? Entienda que si Jesús tenía 12 discípulos y faltaba uno, por lógica, sobreentendido, ¿estaba quién? Judas. Entonces la película se le acaba de caer. A mí también se me cayó. Ok, Dídimo faltaba. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Cuando Jesús vino la primera vez, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos, oiga lo que viene, que esto le va a ayudar a usted cuando le toque conversar con los amigos testigos de Jehová. Vea, si no viere, oído, en sus manos. ¿Cuántas manos? De 2 para adelante. La señal de los clavos. Y metiere mi dedo en su lugar, y metiere mi dedo en su lugar de los clavos. Me repite los clavos 2 veces. Le quiero aclarar esto. Los testigos de Jehová tienen una tesis unipersonal de ellos, que Jesús no murió en la cruz, que Jesús murió en el madero. Escúchenme. Y hasta cierto punto tienen razón. Jesús lo que no cargó fue la cruz. Jesús cargó fue el madero, el que iba así atravesadito, horizontal. Ese fue el que se puso en el lomo y lo llevó hasta allá. Pero, ¿cómo hacemos para saber, para deducir, para entender que Jesús sí murió en la cruz? Ya va, porque los testigos de Jehová dicen que él murió en esta posición. Y de paso en sus libros, yo no sé si ustedes lo leyeron, lo sacan así. Tomás me dice la señal en sus manos, correcto. Pero me dice la señal de los clavos. No me dijo la señal del clavo. Si dijera la señal del clavo, pues murió así como dicen los testigos de Jehová. Pero me dice la señal de los clavos. Y así mismo está en la Biblia de ellos. Porque se les olvidó acomodarlo de esa forma. Y con eso, usted les tira por tierra esa idea de ellos. La señal de los clavos. Y metiere mi mano en su costado. No creeré. Sin embargo, según Marco, ¿qué es lo que hace Jesús cuando le llega a los discípulos? Les mostró las manos y les mostró el costado. ¿Sabe por qué? Por lo que acaba de decir, que no creían. Entonces, ¿quiénes creían que Jesús iba a resucitar? ¿Sus discípulos? No, ninguno. ¿Su madre? Tampoco. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que María no creía? Bueno, el texto dice que muy de mañana, ¿sí?, fue y compró especias aromáticas, ella y las de la banda de ella. Y fueron a ungir el cuerpo del que les dijo que al tercer día no amanecía ahí. ¿Creían?
Entonces ahí usted se da cuenta que ni los discípulos ni María creían en la resurrección de Jesús. La habían leído muchas veces, él se los dijo de varias formas, pero no creían. Aquí él está confrontando, ¿sí? Confrontando. Es decir, si hubiese sido la resurrección de Jesús por la fe de ellos, estuviéramos muertos todavía. Gracias a Dios que fue por la fe del mismo Jesús. Amén. Seguimos avanzando. 8 días después de esta primera reunión en la cual faltaba uno, que era Dídimo, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, el que faltaba. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Mira lo que viene ahora. Bienaventurados los que no creyeron, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿De quién está hablando Jesús aquí? Estoy preguntando, pueden responder. ¿De quién está hablando Jesús aquí? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿De quién está hablando? De nosotros. Yo también creía lo mismo que usted. Pero cuando tuve que hacer un análisis sobre el verbo, ¿qué verbo está usando? ¿Pasado, presente o futuro? El verbo. Bienaventurados los que creyeron, sin haber visto. Creyeron. Los héroes del capítulo 11 del libro de Hebreo. Si dijera bienaventurados los que creen, eran ellos ahí. Pero ya les había recriminado su incredulidad y dureza de corazón. Y si dijera bienaventurados los que sin ver van a creer, estuviera hablando de nosotros. Pero ahí está hablando es de los del Antiguo Testamento. Todos los que profetizaron y hablaron de él. ¿Cómo hacemos para saberlo, pastores, que usted es muy inteligente? No, nada de eso. Todos nosotros somos inteligentes. El detalle es que hay que aprender a escudriñar los verbos, estar pendiente de los verbos. Pasado, presente y futuro. ¿Sí? Entonces, todo texto que usted vaya a leer de ahora en adelante, métale el ojo a los verbos para que pueda hacer la interpretación correcta. ¿Sí? Hemos aprendido algo nuevo hoy, ¿verdad? Amén. Ok. Pendiente con los verbos, hermano. El apóstol Pablo corrobora la existencia de Judas en la aparición que Jesús hizo a sus discípulos. Vamos a la Biblia, usted allá. Primera a Corintios 15, 3 y 5. Oiga lo que dice el texto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, la ley, los salmos y los profetas, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, la ley, los salmos y los profetas, y que apareció a Cefa. ¿Quién es Cefa? Cefa. ¿Quién es Cefa? Pedro. Y después a los 12. Ese texto se le ha perdido de la Biblia a muchos. Lo hemos leído, pero no lo hemos parado. El detalle es que nos dejamos adoctrinar por la película de Semana Santa, que ya viene por ahí de camino, y entonces siempre creímos que Judas salió y se ahorcó. Otro detalle es que ahorcarse en el Medio Oriente no es lo mismo que ahorcarse aquí. Son culturas diferentes. Tengo un amigo que me dijo que cuando yo siembre una siembra de cilantro, que va a buscar las matas para ahorcarse. Por eso yo no siembro cilantro. ¿Y ustedes? Ese es un chiste para que se ríen. Mira lo siguiente, ahorcarse en el Medio Oriente no es lo mismo que aquí. Cuando la gente quiere ahorcarse de paso aquí en esta parte del mundo, no necesitan un árbol alto, no necesitan un sitio alto. Hay gente que los han conseguido ahorcados en el copete de la cama. Cuando la gente se quiere morir, ahorcado, se endiablan y listo, se ahorcan. Entonces, Jesús le apareció ¿a quién? A los 12. Entre ellos estaba el señor Judas, que no era, bíblicamente no era el que se tenía que perder, era uno de los 12, cualquiera de ellos pudo ser. Que el que se llenó de ambición por la finanza y el que dejó que el diablo
le fregara la vida fue él, eso es otro detalle. Una de las preguntas que yo me hacía, ¿cómo es posible que Pedro, con su aptitud y su gran defensa que tenía sobre Jesús, haya permitido que Judas esté por lo mínimo en la primera reunión? Ya va, por el Espíritu entendí. ¿Con qué moral Pedro le dice a Judas que si Judas por lo mínimo después que cometió el error lo reconoce y llega donde sus pastores y les dice, he entregado sangre inocente, y viene a devolver el dinero? ¿Sí? Y como no se lo recibieron, se los aventó encima. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, que cuando nosotros pecamos, jamás y nunca vamos a disfrutar el pecado, como lo hacíamos antes cuando estábamos en el mundo. ¿Sí? Uno. Otro, qué tremendos pastores tenía Judas. Usted no quiere unos así, que cuando usted llegue con problemas le digan, ¿y a mí qué? Tu problema. Usted no quiere unos pastores así como los que tuvo Judas. Ok, yo tampoco. Ahora, el detalle está que él, sí, está registrado en la Biblia que Judas se perdió, sí. Lamentablemente, aquí en Venezuela pasó una aberración con un telepredicador, de paso candidato presidencial. Él dice que cuando Jesús muere y desciende al infierno, descendió fue a buscar a Judas, a sacarlo de allá. Tele por Venevisión, de paso, vaya la cuña. Sin embargo, yo les acabo de demostrar aquí que cuando Jesús resucita, Judas no se había ahorcado. Este hombre necesita venir a estudiar en esta escuela, para que se entere lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Porque yo estoy repitiendo lo que está escrito en la Biblia, porque creo que lo que estoy diciendo está demostrado por las Escrituras. ¿Sí? Lo otro que Pedro afirma y dice en el capítulo 1 de Hechos, dice que Judas se fue al infierno. Claro, no dice que se fue al infierno. Menciona y dice, cuando viene la elección de el discípulo que Pedro elige, que no fue el Espíritu Santo, él dice, para que éste tome el lugar que abandonó Judas, porque se fue a su propio lugar. Ya después le explico por qué Pedro no dice que Judas se fue al infierno. Eso se lo aclaro más adelante, está en el tema. Ahora, podemos ver acá entonces que si usando los medios de interpretación bíblica, podemos ver acá que Judas, el discípulo que entregó al maestro, lo vio resucitado. Que no tuvo arrepentimiento, eso es otra cosa. Que lo que tuvo remordimiento, eso es otra cosa. Ahora, que ninguno de ellos creía, sí, eso es correctísimo. Es más, con la próxima materia que viene después de esta, yo le voy a demostrar que en el Antiguo Testamento nadie, absolutamente nadie tuvo fe. Pero eso lo dejamos para la otra materia, que es para la otra clase que venga el mes que viene. Entre ellos, ya lo podemos ver entre los discípulos. Vamos a ver entonces reglas de interpretación de las palabras. Pero como esto no lo quiero dejar mucho, vamos a dejarlo para la próxima clase. Ya tenemos 38 minutos de clase. Dios me le bendiga.